314, el romano Silvestre y sucede a Melquíades como Papa de la Iglesia Católica. 1504, Francia cede el reino de Nápoles, en la actual Italia, a la Corona de Aragón. 1542, en la actual Argentina, el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus soldados son los primeros europeos que ven las cataratas del Iguazú. 1558, en la actual Chile, García Hurtado de Mendoza toma posesión de la isla Grande de Chiloé para el Imperio Español. 1578, en la batalla de Gembloux y en el marco de la Guerra de los 80 años, los españoles se proclaman vencedores, lo que supone la recuperación del sur de los Países Bajos. 1580, el rey español Felipe II invoca su derecho a la sucesión de Enrique I de Portugal y, ante la oposición de los portugueses, decide invadir el país. 1606, en Londres, Guy Fawkes es ejecutado por conspirar contra el rey Jaime y en lo que se conoció como el complot de la pólvora, de Gunpowder Plot. 1676, por real cédula del rey español Carlos II se funda la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo de Guatemala, actual IUSAC. 1750, el rey español Fernando VI, y el rey portugués José I firman el Tratado de Madrid, que define las fronteras de sus respectivas colonias en América del Sur. 1804, en Alemania, Ludwig van Beethoven concluye su tercera sinfonía, Heroica. 1813, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, se inaugura la Asamblea del año 13. 1814, en Argentina, Gervasio Antonio de Posada se convierte en director supremo. 1822, en Perú, el Congreso le concede a la aldea de Trujillo el título de ciudad benemérita y fidelísima a la patria. 1824, en México, se crea el Estado Libre de Tabasco, siendo el Estado número 13 de la República Federal. 1866, en la batalla del Arroyo Pehuajó, provincia de Corrientes, en los comienzos de la Guerra de la Triple Alianza, los paraguayos vencen a las fuerzas argentinas, y el general Bartolomé Mitre, por razones que se desconocen, omite apoyarlas con su ejército. Mueren 900 soldados argentinos. 1867, el líder nacionalista argelino Youssef Kaaram deja el Líbano en un barco francés dirección a Argelia. 1868, en Japón termina la crucial batalla de Toba-Fushimi, con una decisiva victoria del ejército imperial sobre las fuerzas shogunales, y como resultado llega a su fin el shogunato Tokugawa. 1876, Estados Unidos le recomienda a todos sus nativos trasladarse a las reservas indias. 1884, en Madrid, el rey Alfonso XII inaugura el edificio de la calle Prado número 21 como sede del Ateneo de Madrid. 1901, en Moscú se estrena la obra Las Tres Hermanas, de Anton Chejov. 1906, en Colombia se produce un violento terremoto de 8,8 grados de magnitud que produce un tsunami con olas de 5 metros de altura que llegaron hasta Japón y causaron daños en la costa pacífica de Colombia, con al menos 1.500 muertos. 1915, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes y los rusos se enfrentan en la batalla de Bolimov. Por primera vez en la historia humana, el ejército alemán utiliza una gran cantidad de gases lacrimógenos, bromuro de sililo, pero se congelan. En el ataque convencional que continuó, murieron 40.000 soldados rusos. 1917, en la Primera Guerra Mundial, los representantes de los países aliados se reúnen en Petrogrado. 1918, en París, Francia, Alemania arroja 14.000 bombas sobre la población civil. 1921, en Alemania hay 357.000 parados más que al comienzo de la guerra. 1922, el rey Alfonso XIII impone la Cruz de Alfonso XII, al tenor barcelonés Hipólito Lázaro. 1924, en España, una real orden prohíbe la venta libre de encendedores y accesorios, así como su circulación y tenencia. 1925, en Albania, Ahmet Zogu es elegido presidente de la República. 1927, en Alemania termina el control militar interaliado, impuesto como castigo. 1929, el gobierno soviético exilia a León Trotsky. 1930, la empresa estadounidense 3M lanza al mercado el Scotch Tape, cinta adhesiva. 1933, la Asamblea Regional de Córdoba aprueba un proyecto de bases para la redacción de un estatuto para Andalucía. 1936, William Faulkner escribe la última página del manuscrito de Absalom. 1938, en Burgos traicionando la Constitución española se constituye oficialmente el primer gobierno español presidido por el general Francisco Franco, que sustituye a la Junta Técnica del Estado. 1942, en Chile, el candidato radical Juan Antonio Ríos vence las elecciones presidenciales. 1943, en Hamburgo, Alemania, los aliados realizan un ataque aéreo contra la población civil, con el nuevo radar H2S. 1944, en el Océano Pacífico, los estadounidenses desembarcan en las Islas Marshall. 1945,
Königsberg queda completamente cercada por tropas soviéticas. 1946, el presidente de Yugoslavia, Josip Broz Tito, apoya la aprobación de una constitución marxista y federal, según el modelo de la Unión Soviética. 1949, el Papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba de San Pedro bajo la cúpula vaticana. 1950, las últimas unidades del Kuomintang se rinden a las autoridades comunistas chinas. 1958, James Van Allen descubre los cinturones de radiación que llevan su nombre. 1961, Paul Henry Spaak presenta su dimisión como secretario general de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. 1962, Cuba es expulsada de la OEA, Organización de Estados Americanos. 1966, lanzamiento de la sonda lunar soviética Luna 9, destinada a realizar un alunizaje suave. 1967, en Bolivia comienza una dura campaña del ejército boliviano contra la guerrilla de Ñancauazú. 1968, en la guerra de Vietnam, el ejército de Estados Unidos y el ejército de Vietnam del Sur retoman la ciudad de Hue. 1971, se reanudan las comunicaciones telefónicas entre Berlín Este y Berlín Oeste, interrumpidas durante 19 años. 1974, en las afueras de La Habana, Cuba, se inaugura la Escuela Vocacional Vladimir Ilich Lenin, que a partir de 1985 se convertirá en Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas, con la participación del primer ministro Fidel Castro y de Leonid Brezhnev, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. 1975, se producen violentos combates en Asmara, capital de Eritrea. 1976, en Bogotá, Colombia, la embajada española sufre un atentado. 1977, en París se inaugura el Centro Pompidou. 1978, en España, se introducen 1.133 enmiendas al anteproyecto de Constitución y el PSOE mantiene su oposición a la monarquía. 1979, en Italia dimite el jefe de gobierno Giulio Andreotti. 1980, en la ciudad de Guatemala, varios disidentes políticos y campesinos indígenas toman la embajada de España para protestar por el genocidio maya. Al mediodía la policía guatemalteca ingresa y los quema vivos con fósforo blanco. Mueren 36 personas, masacre en la embajada de España. Sobreviven el embajador Máximo Cajal López, 1935 a 2014, y el campesino Gregorio Yujasoná, quien será secuestrado esa misma noche en el hospital, y torturado hasta morir. 1984, en España es izada por primera vez la bandera de la Comunidad de Madrid. 1985, en Ecuador, Juan Pablo II visita las ciudades de Cuenca y Guayaquil. 1986, Juan Pablo II inicia su viaje a la India, donde visita 14 ciudades. 1987, prosigue la guerra de los rehenes en el Líbano, donde ya hay 26 ciudadanos extranjeros secuestrados. 1990, en Moscú, Rusia, se abre la primera sucursal de la empresa estadounidense de hamburguesas McDonald's. 1992, los líderes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU inauguran en Nueva York la primera reunión, cumbre, de su historia para potenciar las funciones pacificadoras del organismo y abandonar la doctrina de no injerencia. 1994, un incendio destruye el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, construido en 1847. 1997, en Argelia, la violencia integrista se cobra más de 200 vidas en el sagrado mes del Ramadán. 1999, en Estados Unidos, la cadena Fox difunde el primer episodio de la serie animada Padre de Familia. 2001, 12 años después de que una bomba hiciera estallar un avión de la Pan Am sobre el cielo de la Akerby, Escocia, y causara la muerte de 270 personas, un tribunal escocés condena a un agente libio por su responsabilidad en el atentado. 2003, en Kandahar, Afganistán, un microbús pisa una mina antitanque, mueren 18 pasajeros. 2004, en Escocia mueren 10 ancianos en un incendio declarado en un asilo. 2006, Alan Greenspan abandona la presidencia de la Reserva Federal estadounidense tras 18 años en el cargo. 2008, la autoridad antimonopolios chilena rechaza la fusión de Falabella con DYAS por considerarla incompatible con la libre competencia. 2009, en Argentina, Luciano Arruga, 16, se declara oficialmente desaparecido en la localidad de Lomas del Mirador. 2010, en Ciudad Juárez, México, durante una fiesta 17 jóvenes son asesinados por miembros de grupos de narcotraficantes, masacre de Villas de Salvarcar. 2013, en Ciudad de México ocurre una explosión en la torre ejecutiva de Pemex, debido a una falla en el suministro eléctrico, algunos aseguran que fue por acumulación de gas, en la torre conjunta B2, en el conjunto de Pemex, dejando un total de 36 muertos y 100 heridos. 2017, debido a sus pocas ventas, la consola Wii U cesa su fabricación con su último juego, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. 2020, se ejecuta el Brexit,
proceso por el que el Reino Unido abandona la Unión Europea.